Ministro, usted lo vimos participar en la sesión de la Cámara de Diputados el día viernes. Es más, ha compartido en el Twitter su intervención, refiriéndose a este artículo particularmente que ha sido observado por la oposición, en sentido de que se afectaría la autonomía de la gestión sanitaria al disponer que se cree un Consejo Nacional constituido formalmente por ministros y que sean los que determinen en qué momento se declararían las emergencias por regiones. Ministro, explíquenos, por favor, cuál es el argumento que sustenta la posición de mantener este artículo. También la Asociación de Municipalidades lo está observando, creen que se pone en pausa la autonomía. Este es un aspecto de los otros que se han observado en la ley. Por favor, ¿nos puede explicar en qué consiste este artículo, si lo van a mantener definitivamente o si hay forma todavía de alguna modificación? Buenos días, Tufi. Gracias por la invitación y por permitirme compartir algunos criterios. Los temas de constitucionalidad en el país tienen que regirse por un ámbito que genere la protección de salud como primer valor y como valor fundamental de los bolivianos, para los bolivianos. Esto que amerita que analicemos toda la situación de las competencias autonómicas en el marco del Protocolo de San Salvador, de la Constitución y especialmente de las sentencias constitucionales. La situación que se nos ha presentado en la gestión de la señora Áñez con la intervención de los sedes ameritaba preguntarnos si los niveles nacionales, departamentales y municipales deben trabajar unidos y coordinados o deben seguir con estas interferencias que no han sido las soluciones más adecuadas para proteger la salud del pueblo boliviano. Y esto había que preguntarlo al Tribunal Constitucional y había que tocarlo en la ley Andrés Ibáñez. Este es el motivo por el cual la presidenta Bacopa, con su Asamblea Legislativa por 2/3 de votos, remite una consulta de constitucionalidad, consulta previa de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional. Como usted señala en el Twitter, ya subí el texto de la decisión inicial del Tribunal Constitucional, que actualmente está debatiendo esa temática, pero el artículo 22 no se refiere a ese tema que usted señala. El artículo 22 lo que impone es un mandato de protección, no a los gobiernos subnacionales que tengan todas las condiciones de garantizar la salud del pueblo boliviano, tampoco quizás a los municipios del eje, está pensado más bien para todos aquellos municipios de menos de 5,000 habitantes que en algún momento no tengan las condiciones para brindar la salud a los bolivianos. Este es el escenario de la propuesta de ley de emergencia sanitaria, la posibilidad de que el nivel central asuma competencias que no son propias del nivel central y colabore con los niveles municipales de gobernaciones cuando la emergencia sanitaria, no solo por el COVID, cualquier emergencia sanitaria supere estos niveles. La necesidad de que el gobierno central intervenga de manera inmediata para preservar la salud de los bolivianos. No estamos hablando de situaciones coyunturales o situaciones que tengan la obligación o que pretendan intervenir los sedes departamentales. Creo que es un contexto que debe analizarse de manera global. Por un lado, tenemos una tramitación ante nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional y ahora la necesidad de que los municipios y las gobernaciones cuenten con todas las herramientas jurídicas para brindar la salud a los bolivianos. Ha tocado un punto fundamental. Se decía por qué los ministros deben ser parte de un consejo y no un comité científico, si este es un tema de los médicos. La actual ley, estimado Tufi, le deja a la 602, a la ley de emergencias, el control de la pandemia. Esto de los COEs departamentales y el COE nacional tiene como cabeza rectora a nuestro ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y a su viceministro de Defensa Defensa Civil, perdón. Esta situación no es adecuada. Cuando se presenta una emergencia sanitaria, quien debe ser cabeza del sector es el ministro de Salud, y la ley de emergencia sanitaria, desde el artículo 1, lo señala de esa manera, con los diferentes niveles de asesoramiento que tiene el ministro de Salud, incluyendo los médicos, los epidemiólogos y el diálogo permanente con esta institucionalidad. Lo que necesitábamos en la ley es establecer un nivel de coordinación institucional que ya lo tenemos, que lo estamos ejerciendo entre los ministros, porque hay operaciones que debemos realizar conjuntamente para garantizarle la salud al pueblo boliviano. Cuando se ha hablado de las vacunas, el canciller inicia el proceso de negociación con el gobierno de Rusia, con el gobierno
de México en su momento y está buscando asegurarle al país la mayor cantidad de vacunas posibles. El ministro de Justicia, a través de su viceministra de Transparencia, debe garantizar que las cláusulas de confidencialidad no afecten de ninguna manera el erario público y la transparencia de toda la información del proceso de contratación. Lo propio el ministro de Salud, al criterio técnico y el de Economía tiene que, junto a la ministra de Planificación, asegurar los recursos. Tenemos que estar, y le digo, tomamos varias horas de nuestras agendas y de nuestro trabajo y con mucho gusto para apoyarlo al ministro de Salud, porque tenemos que estar ahí disponibles, no tenemos que estar mandándonos cartas y tramitando burocracia, tenemos que poner soluciones inmediatas y cuando se necesitó traer pruebas de Corea para que los bolivianos las tengan inmediatamente, había que coordinar con el ministro de Obras Públicas para que BOA las traiga, para que Asana no tenga problemas y ese es el nivel que hemos establecido. 9 ministros van a estar permanentemente facilitando que la logística de las vacunas, de las pruebas, de las medicinas sean comandadas por nuestro ministro de Salud. Es el sentido, Perdone, ministro, no es reemplazar sí. a los científicos, no nos creemos científicos, ni van a ser parte de esta lucha, pero necesitábamos un nivel de coordinación para que estas 800,000 pruebas que hemos comprado ahora en Corea lleguen de forma inmediata en los próximos días y el 1,000,000 de vacunas que llegan el próximo mes también lleguen en forma inmediata y la logística esté garantizada. Vamos a enseguidita tratar de desglosar, ministro, las observaciones en general a la ley. Quería profundizar un poco este tema de la autonomía que también ha generado cierto rechazo en algunos sectores. Inclusive la presidenta de la Asociación de Municipalidades ha pedido que se revise este artículo porque dice que se declara una pausa en el concepto de autonomía y se afecta a la ley de autonomía. ¿Usted nos podría garantizar que no se afecta a la autonomía con este artículo? Nos está explicando de que la intención es intervenir en municipios, sobre todo más pequeños, que no tengan los recursos. No se intervendrían en los otros municipios que sí tienen recursos para poder gestionar de manera autónoma la salud. Definitivamente, Tufi, pero este artículo, y lo decía bien en la anterior entrevista el presidente del Colegio Médico, tiene que ser analizado en un contexto general. La prioridad en este momento es la unidad del pueblo boliviano y la salud. Hay que garantizar que los 11 millones de bolivianos reciban esa vacuna este primer semestre. Esto va a implicar unos esfuerzos muy grandes del Estado. Y si en algún momento, por motivos políticos o por criterios que no sean técnicos, algún municipio se ve superado, alguna gobernación no quiere cuidar al pueblo boliviano, el nivel central tiene que hacerlo. La necesidad de... lo que le puedo garantizar, Tufi, es que todos los bolivianos deben ser inmunizados y vacunados. Esa es la solución que el gobierno boliviano ve a esta crisis, a esta grave crisis de salud y la autonomía, sin pero, embargo, ministro, perdone, la autonomía, sin embargo, ministro, por decir, del municipio de Santa Cruz, de Montero, de Quillacollo, para gestionar la salud, ¿con este artículo no se ve limitada? No, no, Tufi, porque ese artículo, cuando usted lo lee, y lo podemos leer, señala que el alcance de su mandato es la Constitución, los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas. Es un artículo que con respeto al ámbito constitucional, al ámbito de los estatutos y por especialidad, está planteando que la posibilidad de intervención del gobierno central debe ser en el marco de ese ámbito competencial, de la Constitución, de los estatutos y las cartas orgánicas. Y ahí vamos precisando la respuesta, estimado Tufi. Sí. Usted sabe que tenemos una gran cantidad de departamentos que no tienen estatuto y que no tienen cartas orgánicas. Lamentablemente nuestra autonomía, Tufi, no es plena, no está desde el 2009 funcionando a plenitud. Y es otra de las preguntas que le hizo la presidenta Bacopa y la asamblea anterior al Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre en este tiempo de pandemia para poner en vigencia plena esa autonomía que yo aprecio, que yo también he defendido reiteradamente de todo el Estado? ¿Cómo es que hacemos ahora referéndums en una época en la que queremos limitar las elecciones? Y le ha preguntado Eva Copa al Tribunal Constitucional si mientras dura esta pandemia no podrían entrar en vigencia inmediata los estatutos y cartas orgánicas. Le insisto, esas dos preguntas que tienen que ver con la ley Andrés Ibáñez todavía no tienen una respuesta en nuestro Tribunal Constitucional. Ya nos han admitido la acción, la consulta previa de constitucionalidad, y eso está en trámite en este momento en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Una vez que salga esa sentencia,
yo le diría que el riesgo que usted ve, o el riesgo que ven los que critican el artículo 22, no va a tener mayor debate porque el tribunal nos va a dar una interpretación concluyente sobre esa pregunta. Nos dirá si Eva Copa y la Asamblea tenían la razón y hay que tener mando único en el combate a la pandemia, o si tenemos que tener estos niveles de coordinación, que es lo que propone el artículo 22. El artículo 22 de la propuesta de ley de emergencia sanitaria es una transición que hizo Eva Copa el año pasado. La autonomía está plenamente garantizada y en el texto de su redacción este artículo señala que la base de ese nivel de intervención va a ser la Constitución, va a ser el Estatuto y la Carta Orgánica. Pero ¿qué ocurre con un municipio que no tiene Carta Orgánica, que tiene menos de 5,000 habitantes y con el cual yo no voy a poder negociar un acuerdo intergubernativo para poder colaborarle en el tema de la salud? Espero que se apruebe un referéndum, espero que se aprueben y elijan un alcalde y que terminen esos bolivianos de tener un saneamiento normativo, o interviene el gobierno nacional con toda la fuerza necesaria para garantizar la salud y la vida de esos bolivianos. Ministro, la respuesta es clara, primero está la salud de los bolivianos. Entrando a las otras observaciones, ministro, lo escuchaba en una entrevista hace unos minutos también hacerla aquí al diputado de Comunidad Ciudadana Alarcón. El Consejo de Ministros que se ha constituido observan de que se cierra a la participación de otros sectores, científicos inclusive. ¿Qué puede decir al respecto, ministro? Ya nos explicó cómo está constituido ciertamente, pero la observación que tiene es por qué no se lo abre a otros sectores. Es que esto no es así, no es así. Lo que tiene que leerse es la ley en su integralidad. Si usted ve el artículo 10 y el artículo 11 del funcionamiento del Consejo, señalan claramente la posibilidad de que el Consejo pueda convocar y pueda hacer que representantes cerrada de ninguna manera. A partir del artículo 7, cuando se analiza la conformación del Consejo, la manera en la que va a funcionar el Consejo, se establece la amplia posibilidad de que los miembros del Consejo puedan convocar a otras instituciones. Fíjese usted, el artículo 8, numeral 5, señala que el Consejo, de acuerdo con la situación, podrá convocar a otras carteras de Estado, instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias, según la temática a tratar. Es claro que los miembros del Consejo no somos científicos y vamos a tener que tener al lado y permanentemente a todos los, lo que dice el artículo, organizaciones sociales, comunitarias, públicas y privadas que sean las expertas en cada una de las temáticas que tratemos en todos los puntos. Seguramente que le vamos a pedir a todas las personas que conocen de la logística de la vacunación, que nos den opiniones, que nos den asesoramiento y criterios para garantizar esto que le digo, que esas 15 millones de dosis, el primer millón que llega ya en los próximos días, inmunicen a los bolivianos. Entonces, hay un punto ahí que me parece que es muy importante resaltar. Necesitamos el concurso de todos los bolivianos en unidad. Usted sabe que en el país tenemos una cantidad reducida de población. En las franjas etarias del país nos muestran que entre 15 y 59 años tiene el 58% del país. Más de 59 años tiene el 11% del país. Números más, números menos, 1.2 millones de bolivianos. Tenemos ya 1 millón de dosis que llegan el próximo mes. Tenemos 170,000 médicos que tienen que ser inmunizados. No es momento de empezar a debatir cómo vamos a aplicar estas vacunas. Si ya en días llega 1 millón de dosis al país, no tendríamos que empezar a analizar la forma de priorización para que no tengamos muertos. Yo le debo decir con profunda tristeza que cada día mueren bolivianos notables, que tenemos que empezar a priorizar y empezar a generar su vacunación el próximo mes. Los padres de muchos de nosotros, los hombres que le han dado tanto al país, que están en franja de riesgo, no son más de 1.2 millones y ya tenemos garantizada la llegada de 1 millón de dosis. Hay que priorizarlos a ellos. En mi opinión, lo que tenemos que empezar es un gran debate nacional sobre la inmunización, y veo con mucha alegría que el presidente del Colegio de Médicos vea que lo fundamental, lo central, esos son esos artículos que propusimos para que la vacuna sea en primer lugar voluntaria, que exista consentimiento informado, que no haya privilegios de nadie para que se aplique la vacuna. Por motivos de tiempo quisiera seguir planteándole las otras observaciones para encontrar su respuesta. El tema del derecho a la protesta que reclaman los médicos, que estaría afectado este derecho.
Ellos dicen, usted lo acaba de escuchar al presidente del Colegio Médico, que nunca han parado todo el sistema, no lo han interrumpido, han sido, diríamos, las consultas externas, y que está también esto establecido como derecho, el derecho a la protesta. El artículo mencionado no afecta este derecho. ¿Usted estaría en condiciones también de garantizar el derecho a la protesta del sector médico? Claro que sí, Tufi. Mira, este tema ya lo tuvimos en la gestión anterior de la ministra Gabriela Montaño y el tema también llegó al Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto. La sentencia 326-2019 ya le ha planteado al país un escenario de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional que resuelve esta problemática. No es un tema de legalidad, es un tema en el que ya se ha establecido por nuestra autoridad que el sector salud realice huelgas. Está claramente en la sentencia 326-2019 S2, que les invito a que la puedan revisar y que la puedan leer. No es bueno olvidarnos de las cosas que ocurren en el país. Esta sentencia 326 ya señala que los médicos no pueden entrar en huelga y justamente señala que tienen que darse compensaciones adecuadas al sector médico para que ellos puedan tener mecanismos de protesta social adecuados. Esto ya está en el país, esto ya se ha planteado, esa sentencia es vigente, tiene una complementación y enmienda y una exhortación a nuestra Asamblea Legislativa, que en el plazo de 2 años regule esas compensaciones que debe recibir el sector médico en virtud a que no pueden ejercer el derecho a la huelga y paro. Estas compensaciones que se deben dar en el marco de una ley tienen plazo que vence en septiembre del 2021. Ojalá que ya hayamos superado la crisis de la pandemia, pero este es un tema que ya ha dejado claro el Tribunal Constitucional en la referida sentencia. El sector médico, el sector de salud, lo ha dicho bien el presidente del Colegio Médico, no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer porque el juramento hipocrático los obliga a ellos a atender por sobre todo la salud de los bolivianos. Pero este es un tema de constitucionalidad que ya está resuelto por nuestro Tribunal Constitucional. No se puede parar el servicio de agua, el servicio básico, el servicio esencial, y es esencial el servicio de salud. Por lo tanto, ese es un tema que está ya regulado por esa sentencia constitucional. El otro tema, la inquietud, la desconfianza en que a partir de otro artículo se contraten médicos del exterior por encima de las propias posibilidades de los médicos nacionales que están. Es otro de los aspectos que están los médicos cuestionando. Además, el presidente del Colegio Médico, lo escuchaba hace un rato, ya está, dice, regulado el tema, no haría falta. ¿Cómo se desarrollaría esta contratación de médicos del exterior? Sí, Tufi, mira, en realidad este tema también tiene que ver con una serie de amparos constitucionales que se han ido presentando desde la gestión 2020, que han ido prohibiendo que los médicos que han estudiado, no en Cuba, no en Venezuela, en Alemania, en Estados Unidos o en cualquier país, puedan empezar a servir y trabajar en beneficio del pueblo boliviano. Hay una serie de acciones de amparo constitucional que han ido distorsionando la posibilidad de que estos médicos puedan trabajar e integrarse a la fuerza que necesitamos en este momento en el país. Lo que deja claro este artículo es la posibilidad al ministro de Salud. Obviamente, como dice el presidente del Colegio Médico, no se va a contratar a cualquier persona, sino cumpliendo la normativa que él señala, a toda la fuerza laboral posible en materia médica, a los estudiantes de medicina, a los médicos jubilados y a todos los médicos que han obtenido su título en el extranjero. Es un artículo que se ha puesto en un análisis de derecho comparado en todos los países. La fuerza médica que requerimos para enfrentar una pandemia, para vacunar a 15 millones de personas, tiene necesariamente que ser una fuerza amplia, muy grande, que incluso temporalmente pueda garantizarnos a todos los bolivianos el derecho a la salud. Ese es el sentido de la norma propuesta. No tiene ningún sentido de invitar a las brigadas médicas cubanas a que puedan venir. Pues yo lo aplaudiría porque la solidaridad internacional es la más importante. Ojalá que nosotros podamos ayudar en algún momento a otros países, pero no tiene ningún sentido o no tiene aplicación a ese aspecto. Lo que dice el artículo 28 de la norma es que va a estar habilitado nuestro ministro de Salud en el marco de la emergencia, no en otros aspectos o en otros momentos, a proceder a la contratación de personal médico, enfermería, técnicos de salud y todo aquel profesional que pueda brindar el apoyo al pueblo boliviano. Y esto implicará inclusive los estudiantes de medicina, inclusive a los médicos jubilados e inclusive a los médicos bolivianos que han culminado sus estudios en el extranjero. No esperaremos que
termina en ese largo y moroso, le puede preguntar a cualquier médico, proceso de homologación de sus títulos y estudios. Si tenemos la acreditación de un gobierno extranjero que ese señor está habilitado para ejercer la medicina, el ministro de Salud, si se ve superado, si ya no tiene médicos en el país, si necesita médicos, estará habilitado a contratarlos. El otro punto, la transparencia en los contratos, la no confidencialidad de la contratación de servicios, es otro punto que se está observando, la confidencialidad. En ese sentido, ¿qué se puede decir, ministro? A ver, lo que dice la ley sobre la confidencialidad no es una regla, es más bien una excepción. Se va a poder otorgar un nivel de confidencialidad cuando lo pide el proveedor de la empresa que nos está vendiendo el insumo. Cuando Pfizer me pide que ponga cláusula de confidencialidad, cuando los productores de Sputnik 5 me piden que ponga cláusula de confidencialidad, ¿hay algo de corrupción? Definitivamente no. Lo que existe, estimado Tufí, es una situación de comercio internacional, de comercio mundial, que es necesario entender. Nosotros somos de los primeros países en comprar la vacuna en la región y los rusos, los hindúes del Instituto Serum, están negociando con otros países para poder vender la vacuna. Entenderá que ellos, como un negocio que tienen, probablemente pretendan venderla a un mayor precio o la vendan en un precio diferente cuando baje la demanda. Hay un negocio internacional que requiere que ellos tengan confidencialidad del precio al que nos han vendido. Todos los precios, todo dinero que se ha pagado está protegido por documentos y contratos que están siendo revisados permanentemente por el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia. Ministro, disculpe, ahí en algún momento, en algún momento los bolivianos sabremos el precio de la compra de las vacunas. ¿Cuándo más o menos? Sí, es más, Tufí, si yo estuviera en la posición boliviana, convocaría al ministro de Justicia, al ministro de Salud y al canciller a que vayamos a explicarles todo en sesión reservada. Si no utilizan ellos los mecanismos que les da la Constitución, yo no entiendo por qué les reclaman al pueblo boliviano. Y yo, Tufí, le doy todas las garantías de que en cuanto tengamos la autorización de levantar la confidencialidad con nuestros vendedores, lo voy a ir a visitar con todos los contratos y se los voy a mostrar con la mayor transparencia posible. Si la idea en este momento ¿cuándo se levanta según el contrato? Mundial. ¿Cuándo se levantaría esa confidencialidad según el contrato? Aproximadamente. De acuerdo a los contratos, hay plazos para levantar y hay condiciones que podrían levantarlo. Por ejemplo, la autorización de una autoridad legítima para levantarlo en el marco de una ampliación de confidencialidad. Si hubiera una denuncia penal, un fiscal podría pedirnos que la levantemos, pero el fiscal estaría reatado a esa confidencialidad, no podría salir a difundirla. Lo mismo va a pasar con la Asamblea, que espero algún momento nos convoque para que les expliquemos cómo hemos comprado esas vacunas y cómo le aseguramos al pueblo boliviano que son de máxima calidad para inmunizar al país en los próximos meses. Bueno, ministro, estamos llegando a las puertas de un probable conflicto, pero se ha convocado un paro, a un diálogo esta noche. En todo caso, todavía se mantiene la idea del paro de mañana. ¿Hay esperanza de que se pueda evitar este paro y que se pueda flexibilizar, modificar los textos de esta ley? Definitivamente, Tufí, yo no creo que este sea un momento de un paro. Creo que la medida del Colegio Médico de pedirle al vicepresidente que siga el debate en el Senado es la vía democrática para solucionar los problemas que tenemos o la interpretación de las leyes. Yo hasta el momento, con todas las personas razonables de oficialismo, de oposición que he hablado sobre la constitucionalidad de estos artículos y ahora mismo con usted, veo que el país lo que quiere es unidad y quiere salud. Yo creo que lo de las 7 de la noche del ministro, la carta del Colegio Médico al vicepresidente, muestra el camino del diálogo. El camino no es abandonar las sesiones de la Asamblea, el camino es que nos sentemos, nuestros senadores, Andrónico Rodríguez, su nombre de diálogo, nuestro vicepresidente lo propio, estamos en una ley que merece todo el debate. Yo creo que tenemos que dar todo el debate en la sesión de la Asamblea y tienen que ir ahí los médicos. Ese es el lugar donde la democracia se construye y donde realizamos normas, donde las producimos. No tiene sentido que lo hagamos en las calles, tenemos que utilizar la oposición se queja, ministro, disculpe, está bien. Sin embargo, la oposición se queja de que no hay la posibilidad del debate, que hay nomás la aplicación de rodillo. Bueno, una cosa es el rodillo y otra cosa es la mayoría parlamentaria. Nosotros estamos convencidos de que estamos haciendo lo mejor para el país y que estos artículos son constitucionales. Han debatido, yo he estado presente en el hemiciclo, también el ministro de Salud, vamos a seguir debatiendo, pero hay una decisión política asumida y muy clara.
la decisión del presidente Arce es garantizar la salud de todos y cada uno de los bolivianos, del municipio más pequeño, del municipio más grande. Si vemos que esta herramienta que hemos propuesto va a ayudar a ese objetivo, vamos a hacerlo. La decisión está asumida. Lo que sí queda claro es que tenemos que mejorar la norma, tenemos que construirla en diálogo y hay que escuchar a los expertos. Yo le he dado la respuesta a las consultas y a las dudas. Tal vez ha habido una mala interpretación y hay que seguir trabajando en el consenso. Yo le voy a ser muy franco en este tema, Tufi. No veo que exista la posibilidad en el país de salir de la crisis en unidad. Le reitero a usted, tenemos 1 millón de dosis. Empecemos a debatir con consentimiento informado quiénes van primeros. Vamos a proteger a los más vulnerables, vamos a proteger no al que tiene dinero para comprarse una vacuna, sino a todos los bolivianos vulnerables. Ese es el objetivo que debería marcar la agenda del mes de febrero. No paros, que cada día de paro nos atrasa vacunar y nos atrasa que bolivianos queden inmunizados y queden protegidos. Creo que el objetivo mayor es la salud del pueblo boliviano y comparto su criterio. Vamos a seguir dialogando. Ojalá que a las 7 de hoy puedan concurrir todos los sectores y le garanticemos al país que este paro sea algo superado y nos permita más bien seguir en unidad buscando la inmunización de todos los bolivianos. Para terminar, ministro, otro tema muy importante y urgente, la vuelta a clases mañana. Y estamos a punto de volver con esta queja y denuncias también de los padres. Creo que recurrieron al Ministerio de Justicia para denunciar a 18 colegios que habían cobrado por demás y otros aspectos de quejas como este tema del centro de riesgo de deudores morosos y lo demás. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Justicia respecto al tema de los reclamos de los padres? Mire, estamos en permanente diálogo con nuestro ministro de Educación. Yo lo que veo es que a veces la información termina de desarrollarse o termina de llegar no con la celeridad que quisiéramos. Nuestro ministro de Educación ya ha mandado un instructivo a todos los colegios privados. Los colegios privados más bien le están cuestionando y sí se está protegiendo a los colegios, en los colegios privados, a los padres. Se les ha sugerido ya que haya una diferencia en la educación o una disminución que ronda incluso el 35% en aquellos colegios en los cuales la pensión es de más de 1.500 bolivianos. Yo en este momento, Tufi, le voy a pasar la carta que ha mandado el ministro Kelka y ese tema entiendo que ya ha quedado superado porque ha habido un análisis de cuánto disminuyen los costos en la educación semipresencial. Yo diría que este es un momento de solidaridad, es un momento en el que tenemos que seguir discutiendo. No creo que haya que haber conflicto, cada sector tiene sus argumentos. Los colegios han tenido que hacer inversiones notables para tener los sistemas informáticos actualizados y capacitar a su personal. Los padres están pasando un momento de crisis, pero lo principal es garantizar el derecho de educación de los niños. El ministro de Educación es el que podría dar una explicación de todos los alcances de esta discusión. Perfecto. Nosotros, como Defensa del Consumidor, hemos participado en propiciar ese diálogo y entiendo que ya hay acuerdos significativos y un proceso que sigue en curso por parte del Ministerio de Educación y los padres de familia. Le agradezco, ministro, por explicarnos la posición del gobierno en relación a la ley de emergencia tan importante y que ojalá se resuelva, se disipe este conflicto. Hasta pronto. Saludos, Tufi. Mucho gusto. Gracias a usted.